Amigo pintor, la oferta Blue Bucket de Sherwin-Williams está de vuelta. Desde hoy hasta el 29 de agosto, surte todo lo que necesitas ahorrando en grande, con 35% de descuento en suministros al comprar en la tienda o por teléfono. Pon manos a la obra y ahorra aún más. Usa tu cuenta ProPlus y recibe un 40% de descuento comprando a través de la app o en línea. Y recuerda, en Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Aplican exclusiones. Llama a tu tienda para más detalles. Pensar Podcast. El mono que piensa, ahora también habla. Un programa de Pensar Liberado. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial. Hola Frank, Quevedo, bienvenido Luis, Christopher, hasta Gámez, Gabri. Saludos hasta España, Gabri. Buenas tardes. Ahí, The Big. Buenas. ¿Cómo va? Estoy acomodándome el pelo porque me acabo de bañar. Esto es así. Estoy revisando un poquito mis notas. Estuve leyendo un poquito para no decir pavadas o decir las menos pavadas posible. Porque bueno, aclaro ya de antemano que vamos a hablar de inteligencia artificial. Sobre todo, les quería compartir un poquito mi experiencia dialogando, más específicamente chateando con una inteligencia artificial, la que desarrolla OpenAI, y bueno, el chat es ChatGPT. Ahora no recuerdo qué significaban las siglas de GPT. Si alguno me lo quiere recordar, buenísimo. Andrés, saludos. Bueno, yo también estoy acá en Colombia. Soy de Argentina, pero estoy en Colombia, así que estamos en la misma tierra. Saludos hasta Chile, Chillán, ahí que... y Canales está saludando. Steven Lau dice, hace poco se introdujo en uno de esos programas nuevos de inteligencia artificial donde pones lo que quieres. Y pusieron que hagan un resumen de la humanidad y les fue muy bien, dio un resultado acertado. Bueno, vamos a ir viendo cómo se desarrolla. Esto es algo que está en desarrollo, ¿Qué sería la humanidad en el futuro? Y puso solo una palabra de inteligencia artificial, es decir, el futuro es ese. Ah, bueno, perfecto. Bueno, sí, hay toda una cuestión. Lili, bien, Generative Pre-Trainer Transformer. Bien, perfecto. Gracias, Lili, ahí por ese dato, lo significa GPT, el chat GPT, ¿sí? Bien, perfecto. Ahí tenemos más o menos lo que significa. Es un programa de almacenaje de datos. No se dedica solamente a almacenar datos, sino a analizarlos, ¿sí? A combinarlos, a hacer algo con eso, básicamente, ¿sí? Daniel, saludos hasta Texas. Wow, hasta dónde están escuchando y viendo este vivo. Genial. Bueno, para comenzar un poquito, después si quieren me van dejando preguntas ahí en el botoncito de preguntas y vamos a tratar de ir respondiéndolas. Yo voy a intentar seguir un poquito lo que van poniendo acá en el chat también, ¿sí? Por si quieren hacer comentarios, acotar cosas o directamente hacer preguntas ahí. Para que sea un poquito más ordenado la pregunta en el botoncito de pregunta. Pero bueno, si dejan en el chat no hay ningún problema. Bien, mi experiencia en principio, y después vamos a tratar de hacer algún análisis y dar alguna que otra precisión y orientación sobre lo que se entiende por inteligencia artificial y demás, ¿sí? En primer lugar quiero por ahí expresar o compartir que la experiencia está muy buena, digamos, ¿no? Cuando uno más o menos maneja un área y quiere charlar o dialogar sobre eso con una inteligencia artificial, me parece que se va a llevar una grata sorpresa y una muy buena experiencia. De hecho, estuve como 1 hora y media, 2 casi hablando, chateando con esa inteligencia artificial. Había veces que me tenía que quedar pensando incluso para poder seguir el diálogo. Pero esa hora y media, casi 2 que estuve,
estuve tanto tiempo porque quería ver si la podía hacer fallar en algún punto, ¿sí? O a ver si me daba la razón, o bueno, a ver cómo era que interactuaban, ¿no? Entonces decidí plantearle cosas que no son tan sencillas, y me parece que, no son tan sencillas porque no hay, plantearle cosas que no tengan, una respuesta cerrada, sino que sean de respuesta abierta, por un lado, y que no responda tanto a cuestiones de observación, a cuestiones que tengan que ver estrictamente con datos de recopilación de información por observación experimental o por observación empírica, y que por lo tanto no sea tan cerrado, y que no responda a una cuestión meramente cuantitativa, sino que yo pudiera tratar con esta inteligencia artificial algún tema, ¿sí? Y dialogar sobre alguna cuestión que sea más de índole cualitativo, que eso me parece que en algún punto y en gran medida es de lo que trata, ¿sí? Y de lo que trata la filosofía. Y la filosofía, si bien trata cuestiones que son de observación empírica, experimental, trabaja con datos duros, y de hecho hoy por hoy la filosofía no puede prescindir de los datos duros, dependiendo igual de todos modos el área en el que se esté desenvolviendo. Así que bueno, la filosofía me parecía como una disciplina y una herramienta importante y pertinente para poner a prueba esta inteligencia artificial. Porque si yo le pido un dato sobre, sobre física, me lo va a dar. Entonces no hay mucho diálogo ahí posible. Entonces habría que tratar cuestiones que no sean necesariamente inequívocas, ¿sí? Que son generalmente las cosas de orden cualitativo. Entonces, en función de este esfuerzo que estaba intentando hacer, decidí comenzar por hablar acerca del ser, ¿sí? En principio. Porque el ser es algo demasiado esquivo, y en general, hasta donde yo he visto, el tratamiento del ser, digamos, como para distinguirlo de lo que son los entes. Los entes, en principio, serían las cosas materiales, pero también serían, objetos abstractos, ¿sí? Inmateriales, como pueden ser ideas, como pueden ser conceptos, los números, etcétera, ¿sí? Es decir, hay algo que tiene algún grado de realidad material o inmaterial, pero que hay una existencia, ¿sí? Respecto a eso. El ser es complejísimo porque, por ejemplo, Heidegger decía que toda la historia de la filosofía, ¿sí? Desde la antigüedad hasta hoy, y la historia del pensamiento humano, queriendo buscar el ser, naturalmente se sintió inclinado hacia los entes. Pero el ser, en sentido negativo, digamos, con una definición negativa, no negativa como algo que se tenga que dejar de lado, sino como diciendo todo aquello que no es el ente, ¿sí? Eso sería definir algo por sentido negativo, ¿sí? o de manera o por vía negativa. Entonces, claro, una primera cuestión es que, bueno, el ser no es algo así como un ente, ¿sí? Superior del cual se derivan el resto de los entes, o no es un ente primero que es la causa de todos los entes que le siguen, ¿sí? Bueno, ya eso es una cuestión compleja. Ahí pude, desde ese lugar, encontrarle la falla, ¿sí? A la inteligencia artificial, pero desde un punto de vista de un dato concreto. Entonces, ahí me dijo, sí, también tenés razón, pero no es que haya tenido yo no es que le haya ganado en el ejercicio de la razón, sino que simplemente le precisé un dato. Porque lo que me decía la inteligencia artificial en ese momento es que el estudio sobre el ser se puede remontar hasta Platón y Aristóteles. Entonces yo le dije, bueno, pero incluso más allá, ¿sí? O sea, le dije, no es preciso eso que me estás diciendo, porque antes de Platón y Aristóteles, por ejemplo, respecto del ser, habló Parménides, ¿sí? Que es un presocrático, ¿sí? Está antes de Sócrates, así dicho lisa y llanamente, ¿sí? O coloquialmente. Ahora, bueno, incluso también antes de Parménides están, por ejemplo, Anaximandro, que habla acerca del origen del universo, o de la causa del origen del universo, aquello que es el apeiron, lo indefinido. A es negación, peiron viene de peras, y perímetro viene de peras también, ¿sí? Algo que esté delimitado. Bueno, lo indeterminado, lo indelimitado es el origen del universo, ¿sí? Y bueno, y hay como un nivel de abstracción muy, muy, muy grosso, digamos, ¿no? Entonces, la primera cuestión en la que le pude ganar, digamos, es esa precisión de datos.
Lo cual me sorprendió porque supuestamente en eso sí que no se le puede ganar a la inteligencia artificial, que tiene acceso a internet, que tiene acceso a toda la información, que tiene un microprocesador mucho más poderoso que la potencia de procesamiento que pueda tener mi cabeza, mis conexiones neuronales, mis sinapsis. Me debería haber ganado en eso. Ese supuestamente era su punto fuerte. Bueno, y ahí falló. Hay quienes dicen que, bueno, esta es como una primera versión, es una versión más beta, que va aprendiendo conforme va cometiendo errores, qué sé yo, bueno, que es algo que bueno, en función de que es una primera versión, bueno, puede tener fallas, o que recién está comenzando esta cuestión. Sin embargo, las investigaciones sobre inteligencia artificial ya vienen desde hace bastantes décadas. Se puede rastrear hasta, digamos, en concreto y formalmente, desde 1950, se está desarrollando lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces no es algo que recién comienza. Y en general, ¿sí? En ciencia y en investigación y en tecnología, o en investigaciones y desarrollo que tienen que ver con la tecnociencia, que es algo en lo que, digamos, en esa rama está la inteligencia artificial. Cuando viene un grupo o una empresa o una inversión, lo que sea, generalmente se parten de datos previos, o sea, nunca digamos, se parte de cero otra vez cada vez que un grupo de investigadores nuevo, convocado por algún digamos, por algún magnate de la tecnología que decide hacer una inversión, no arrancan de cero, arrancan del trabajo previo de la comunidad científica que ha realizado años anteriores. Entonces, primera cuestión, dije, bueno, alarmas se ponen. Me parece que hoy por hoy, se están lanzando títulos o titulares, ¿sí? En blogs, en cuentas, sobre las potencialidades de la inteligencia artificial, pero a mí me parece que no es más que una operación amarillista, digamos, de instalar un tema, y digo amarillista porque se supone que las inteligencias artificiales incluso van a venir a reemplazar a los seres humanos en tareas que se creía irreemplazables, por ejemplo en la creación de arte bajo la forma de la pintura, la escritura de novelas y todo lo que tiene que ver con la literatura, la creación de música, incluso fíjense, el siglo XXI recién arranca, estamos dentro del primer cuarto todavía del siglo XXI y ya hacía algunos años que se venía hablando de que el trabajo, la profesión, el empleo del siglo XXI era el de programador, por ejemplo. Y Google justamente está invirtiendo y está desarrollando la inteligencia artificial para también ponerla a programar. Es decir, que el trabajo de los propios programadores está en riesgo. Bueno, también se supone que nos va a reemplazar a profesiones que tienen que ver más con, no tanto con las ciencias exactas o con cosas técnicas que hay que hacer en sí, sino con justamente reflexiones más cualitativas, ciencias que son del ámbito humano, como la psicología, la sociología, la filosofía, ¿sí? Lo que se llamarían ciencias humanas. Y por eso empezaron a aparecer gatitos o animalitos que representaban a las profesiones que van a quedar en desuso. Bueno, me parece que hay toda una campaña mediática para instalar el tema y bueno, estamos todos detrás, nosotros dando like, recompartiendo, ¿sí? Justamente eso, incluso haciendo este vivo también, que no evita caer en eso, que va alimentando eso. Entonces, en la medida en que algo se instale como cosa popular, también es más probable, es más verosímil, si es de interés general, que se dediquen o que se destinen fondos, porque también la presión social para eso es interesante. Entonces ese fue como el primer error. Ahora voy a ir viendo el chat, porque veo que hay algo de actividad y van comentando cosas. Esa es la primera cuestión. El primer error que pude encontrar, que supuestamente sería el punto fuerte. Yo dije, wow, falló, hay que ver. Bueno, sí, se va a ir solucionando eso. Bien, el ser humano también puede ir aprendiendo, puede ir corrigiendo cosas también. En fin. A medida que uno va desarrollando una tarea, la va aprendiendo, ¿sí? Por el otro lado, encontré encontré que lo pude contradecir esa inteligencia artificial en una cuestión, ahora sí, verdaderamente ya no en cuestiones de un dato, sino de análisis, ¿sí? Filosófico, de orden lógico también, hasta cierto punto.
mientras hablábamos de Aristóteles, porque la cuestión de la conversación del ser, qué sé yo, llevó a lo que se conoce como la teoría del primer motor inmóvil de Aristóteles, y eso nos llevó a la conversación sobre si la filosofía de Aristóteles era trascendentalista o era inmanentista. La comparamos con Platón. Bueno, Platón sí es efectivamente trascendentalista su filosofía, porque pone la esencia, incluso la estructura de la realidad, en un mundo efectivamente metafísico, en un mundo trascendente, en el mundo de las esencias, en el mundo de lo que Platón llamaba el mundo real, que es solamente captable con el sentido de la razón, con ningún otro sentido de nuestro cuerpo. Y por tanto el mundo en el que nosotros viviríamos es el mundo de las apariencias, porque todo lo real, para Platón, y según toda una línea filosófica, que después va a dar lugar a la formulación de leyes en la física, y las leyes en la física se entienden como universales, necesarias e inmutables. Entonces, digamos, toda la previa de eso era justamente Platón y toda la filosofía anterior, donde, en algún punto, decía Platón, bueno, lo real necesariamente tiene que ser lo universal, lo necesario, lo imperecedero, ¿sí? Dado que el mundo está lleno de cosas particulares, no universales, ¿sí? Dado que el mundo es corruptible, hay generación y corrupción del ser humano, pero también de una piedra, que viene a la existencia y deja de existir. Por tanto, hay cambio, no hay permanencia, hay cambio. Por tanto, si hay cambio, no hay una ley universal, etc. Entonces, este es el mundo de las apariencias, no es el mundo de la realidad. Y la realidad, o mejor dicho, este mundo de las apariencias tiene una especie de conexión misteriosa con el mundo de la realidad, del cual es imitación, ¿sí? Bien, eso para decir algo de Platón. La conversación nos llevó un poco a esto. Entonces yo le decía, sí, perfecto, buenísimo, el ser desde Platón, bla, bla, bla. Bien, y surgió el tema de Aristóteles, que Aristóteles en su filosofía, en una amplia, en un amplio, digamos, catálogo de conceptos también, y en una parte muy importante de su filosofía, la orientación es inmanentista, es decir, parece que el universo, ¿sí?, o el mundo que nos rodea, incluso nosotros mismos, la naturaleza en general, tiene sus propias leyes y son leyes internas, son inmanentes, están dentro de, no están por fuera. Porque entre otras cosas la crítica que le había hecho Aristóteles a Platón es que queriendo explicar un mundo, dice Aristóteles, Platón al querer explicar un mundo crea otro. Por lo tanto es un problema porque ya no hay que explicar un mundo, hay que explicar dos. Vamos a simplificar la cuestión, vamos a hacer un planteo teórico inmanentista. El universo, la naturaleza y nosotros dentro de esa propia naturaleza tiene sus propias lógicas y leyes internas que hay que descubrir. Por eso Aristóteles fue el primer gran científico, entre comillas, pero bueno, con todas las letras, según nuestro modo de entender actualmente la ciencia. Entonces apareció esta cuestión. Entonces, pero digo, le decía, ¿Aristóteles es inmanentista o es trascendentalista? ¿Ese primer motor inmóvil se lo puede asociar con el ser? ¿Y ese ser, o ese primer motor inmóvil, es trascendente o es inmanente? Él me decía, no, es trascendente. Pero yo digo, ¿pero cómo? Si la filosofía de Aristóteles es inmanente, o es inmanentista. Me dice, sí, tenés razón, pero, me decía, la mayoría de la comunidad filosófica a lo largo del tiempo ha visto que hay muchos rasgos trascendentalistas o trascendentales en la teoría del primer motor inmóvil de Aristóteles. Bueno, entonces le digo, ¿y en dónde dice eso Aristóteles? En el texto de la metafísica, me dice. Bueno, ¿y en qué parte? Digo, ¿me podrías citar un fragmento exacto donde diga explícitamente o donde se pueda entender o comprender o deducir casi explícitamente que el primer motor inmóvil de Aristóteles es trascendente al mundo y no inmanente a él? Sí, me dice, y me cita un fragmento. Fui, lo chequeé, estaba ahí, pero le digo, pero este fragmento que me está citando puede entenderse o puede interpretarse tanto desde el punto de vista trascendentalista como del inmanentista, porque las características que vos me pusiste, le digo, no necesariamente son de carácter trascendental. Me dice, sí, tenés un punto válido ahí. Listo, bueno, y siguió y volvió otra vez como una especie de bucle, a hablarme de lo mismo y otra vez a decirme con las mismas palabras. O sea, no pudo profundizar mucho más en eso, en ese análisis cualitativo.
ahí es donde yo dije, acá también hay otra falla que es de una índole un poco más profunda, desde lo que yo puedo entender, un poco más profunda, porque hasta donde yo entiendo y entendía en ese momento, hace 2 o 3 días atrás, la inteligencia artificial trabaja exclusivamente sobre datos y te arroja datos. Es como si yo les dijera, es como una Wikipedia interactiva, ¿sí? Te presenta lo que otros dicen. Ahora, otra cuestión, además de que me dijo, tenés un punto válido, una mirada válida ahí, seguí insistiendo, le digo, pero decime vos qué interpretás de lo que dicen los textos propios de Aristóteles y de lo que dicen los, digamos, más reconocidos intérpretes posteriores de la filosofía de Aristóteles. Decime vos qué conclusiones sacás. Y siempre recurría a lo que yo llamo, o lo que se suele llamar en general, en filosofía, el principio de autoridad. No, porque ellos dicen, no, bueno, pero explícame vos, le decía. Y a lo cual me decía, yo no estoy capacitado para dar mi propia opinión porque de hecho ni siquiera tengo intuiciones, no tengo emociones, no tengo, etcétera, un montón de características que también hacen y que están imbricadas, ¿sí? Interrelacionadas y entramadas con la inteligencia humana. Hasta acá mi propia experiencia, no sé qué pensarán ustedes, digamos, voy a ver qué dicen, o si dicen algo ahí en el chat, o si van comentando algo. Esa es mi propia experiencia, ¿sí? Buenas noches, Víctor. Perfecto, bueno, ahí veo gente que se va sumando. Ed me dice revisionismo histórico, filosófico, antropológico, sociológico también. Bueno, sí, entiendo que como que hay que empezar a hacer alguna especie de revisionismo al respecto. Platón nos deja un vacío, dice, con el mundo de las formas. Sí, claro, o sea, es algo que se le critica a Platón es justamente su carácter eminentemente especulativo. Pero bueno, no vamos a hablar de Platón ni de Aristóteles en concreto, sino que me sirven a mí ellos como para poder contextualizar un poco de qué venía hablando con la inteligencia artificial, ¿sí? A ver, voy a seguir mirando un poquito más en el chat si hay algo con respecto a eso. Bien, bueno, acá se van sumando. Entonces, si aparecen preguntas me van diciendo, Ahora, después me puse a investigar un poquito sobre inteligencia artificial y desde una mirada más bien crítica, ética, filosófica, antropológica. Y bueno, me fui encontrando con algunas precisiones de lo que es la inteligencia artificial. Y hay como 2 grandes ramas de inteligencia artificial. Yo acá tengo algunos apuntes que fui tomando, digamos, como para poder orientar un poquito y no irme tanto por las ramas, porque sé que me voy por las ramas. Y además, como no soy especialista en esto, ni me he abocado demasiado, sino que algunas cosas he visto, pero no me he metido a partir de investigaciones que he hecho para el curso de transhumanismo, que si bien es un aspecto más, nos dedicamos a otra cosa en el curso sobre transhumanismo, ¿sí? Entonces la cuestión de inteligencia artificial no aparece tanto, digamos, en ese curso. Por lo tanto, yo no es que había investigado demasiado. Entonces, la primera gran precisión es como que hay que distinguir entre lo que se llama Machine Learning y Deep Learning. Machine Learning es con lo que arranca. Disculpen el inglés que es desastroso y mi pronunciación. Machine Learning es con lo que arranca, ¿sí? Todo lo que es esta cuestión de inteligencia artificial, y es la primera tecnología que se fue desarrollando. Justamente responde, digamos, a la metáfora de máquina, ¿sí? Por lo tanto hay un funcionamiento un poco más tosco y no tan humano, y y el desarrollo fue más que nada por el lado del funcionamiento y del comportamiento de estas máquinas que aprenden, Machine Learning, máquinas que aprenden, ¿sí? A partir de el uso exclusivo, digamos, de reglas lógicas que creaban lo que se llaman sistemas expertos, o sea, eran expertos en algo, desarrollaron una tarea en particular. Por ejemplo, las famosas máquinas que jugaban al ajedrez, ¿sí? Que le han ganado a campeones mundiales de ajedrez. Entonces ahí se empezó a plantear, bueno, pero si pueden realizar este tipo de operaciones, también podrían realizar otras y dejar de parecerse tanto a una máquina que hace algo a una precisión extrema, como por ejemplo realizar movidas en un tablero, ¿sí? Y competir contra un ser humano en esa cuestión mecánica, por eso Machine Learning. Y por qué no empezar a ver si pueden desarrollar alguna capacidad de inteligencia humana, porque hasta ahora son como prácticamente calculadoras muy potentes y muy precisas.
Pero la inteligencia humana no se basa solamente en la capacidad de cálculo, no se basa solamente en seguir lo que serían las reglas lógicas que se derivan de los tres grandes principios, que son el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio de tercero excluido, que se utilizan muchísimo, por ejemplo, en matemática, obviamente también en lógica, geometría, etc. Porque ese es un aspecto muy pequeño de la mente humana y de la inteligencia humana. Además, otra cuestión, el ser humano o la inteligencia humana tiene la capacidad de crear. Si se desarrolla un sistema de machine learning, de aprendizaje mecánico, básicamente, o maquínico, que sigue reglas lógicas, hay un problema y que ya lo había detectado el propio Kant, que es el problema de la razón pura. Y es el problema de los juicios analíticos, que se llaman. Entonces, las reglas lógicas o las leyes lógicas permiten solamente hacer análisis o permiten hacer desarrollos analíticos del pensamiento. Básicamente, ¿qué quiere decir analítico? ¿Sí? Quiere decir que partiendo de unas premisas, yo puedo extraer conclusiones, pero esa conclusión no agrega conocimiento. Parto de una premisa general, de una afirmación general, y saco conclusiones particulares. Pero esas conclusiones particulares ya estaban contenidas, al menos de modo implícito, en las afirmaciones más generales de las cuales partí para derivar las cosas particulares. Por lo tanto, Kant decía, ahí no hay agregación de conocimiento. Estamos siempre en la misma. Por eso incluso Kant llegaba a la conclusión, y mucho tiempo después también se llegó a la misma conclusión, que desde tiempos de Aristóteles, donde se fijó el corpus de conocimientos necesarios para la lógica, desde Aristóteles hasta Kant, ¿sí? Que pasó más de un milenio, no se había avanzado prácticamente en lógica, porque es una producción constante de conclusiones redundantes, en el fondo, o de explicitación que ya están en la implicitación, digamos, general. Cuestiones de lógica, digamos, ¿sí? Por tanto, no hay producción de conocimiento, por lo tanto, las machine learning no pueden simular por ahora también, o hasta ese momento, ¿sí? el pensamiento y la inteligencia humana, porque una de las principales características que tiene la inteligencia humana es que es creativa, ¿sí? Bien. Una vez que se avanza, ¿sí? En conocimientos incluso que tienen que ver con la neurología, después aparecen las neurociencias incluso, ¿sí? La neurología se estudia el cerebro, se estudia cómo funciona, cómo procesa cómo procesa la información, cuáles son las conexiones que establece y demás. Ese desarrollo en ese campo de estudios empieza a dar la posibilidad de poder desarrollar otro tipo de máquinas que aprenden, ¿sí? Que ya no van a ser machine learning basadas en reglas lógicas, ¿sí? Y en generar sistemas expertos, por ejemplo, en jugar el ajedrez o en resolver una tarea en particular o resolver un algoritmo o una cuenta, sino que se va a dar lo que se llama el deep learning, ese aprendizaje profundo, ¿sí? Para lo que es la inteligencia artificial, que está basada en datos, no está basada en la utilización estricta de reglas lógicas, ¿sí? Por lo tanto, también intentan imitar las redes neuronales, ¿sí? Entonces dijeron, wow, acá hay una cuestión, ¿sí? Que está superando lo que son las machine learning, y aparece el deep learning, donde se desarrolla por redes neuronales, ¿sí? Donde hace algo con los datos, trabaja con los datos. Lo que Kant va a llamar, ¿sí? O lo que interpreto, ¿no? Lo que Kant va a llamar en su momento, ya no los juicios analíticos, sino los juicios sintéticos. El juicio sintético, o la valoración sintética, o el razonamiento sintético, extrae conclusiones, ¿sí? Que no están, como expliqué antes, que esta vez que no están en las premisas, ¿sí? Por lo tanto, no es redundante, es decir, no es tautológico, no es repetitivo, sino que acá sí se agrega conocimiento. Eso es lo que después va a dar lugar a lo que se llama en ciencia como el modelo hipotético, ¿sí? E incluso el empirismo lógico. A partir de casos concretos,
y sacar conclusiones universales, no desde los universales a lo concreto, ¿sí? Y por tanto ahí sí se agrega conocimiento, porque parto de algo en particular y elaboro un enunciado, una afirmación, una hipótesis o una teoría que afirme cosas generales, ¿sí? Aparentemente el Deep Learning podría hacer y realizar esa tarea, ¿sí? Acá Vic dice, en realidad también han habido avances sociales, aunque menos quizás. Dice, pregunté si se había dado cuenta que había respondido solo los tecnológicos, inmediatamente se disculpó y dijo los sociales. Ah, bien. Ahí fue, claro, como un error, como si fuese un lapsus, digamos, ¿no? O un acto fallido incluso, en tu experiencia con la inteligencia artificial, que también hay de esos errores. Que igual esos también son errores humanos, ¿no? Queremos decir una palabra y decimos otra, o directamente la suprimimos, o cometemos errores de puntuación. Eso también pasa mucho, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el Deep Learning? Es sumamente potente y tiene otros riesgos, pero riesgos digo como... que ha dado lugar a lo que se llama hoy la economía de datos, y en esa economía de datos se va dando una utilidad económica por parte de algunas empresas o corporaciones privadas que responden a muy poquitas personas, ¿sí? Que también son utilizados por los estados nacionales con intereses políticos, intereses de poder, ¿sí? Pero son cuestiones de otra índole. Yo quiero ver acá, comparar la cuestión que tiene que ver con la inteligencia artificial con la inteligencia humana. Y ya vemos que, por lo menos en la denominación, hay una diferencia. Está el concepto de artificio, de artificialidad, ¿sí? Entonces, ya podemos ver que, más allá o a pesar de todo el amarillismo sensacionalista que va despertando en los medios de comunicación, ¿sí? Los efectos que va a tener sobre la sociedad la inteligencia artificial, o que podría tener, y los tendría en la medida en que puede simular a la perfección el comportamiento de la inteligencia humana, ya vemos que el propio concepto tiene, se pone a resguardo, ¿sí? Diciendo, ojo, no es inteligencia humana, es apenas un artificio que imita, en todo caso, pero no es que se vuelve equivalente o se vuelve idéntico, ¿sí? Obviamente que no es lo mismo inteligencia artificial que, ¿no? Ahora después podemos analizar hacia dónde va eso, ¿no? A ver, ¿la inteligencia y conciencia humana tiene un límite? Sí, claro, eso ya está clarísimo. Tiene una inteligencia y un límite. Tenemos un límite sobre lo que podemos conocer, ¿sí? Porque también está dado en nuestra estructura orgánica, nuestra estructura psicológica, que somos seres finitos, somos seres limitados, ¿sí? No percibimos todo en totalidad, ni siquiera podemos captar las esencias de las cosas, si es que las cosas tienen esencia. Pero no podemos estar nunca seguros de eso. No lo podemos saber. De lo único que podemos saber es cómo percibimos nosotros, cómo entendemos y cómo nuestro sistema perceptivo intelectivo justamente recibe las señales del mundo exterior y los interpreta, los reordena y les da y les otorga sentido, ¿sí? Pero claro que hay un límite, ¿sí? Constantemente, a ver, el límite es algo constitutivo y el mayor de todos los límites es la muerte. Justamente, ¿sí? Heidegger decía, la muerte es la imposibilidad de todas las posibilidades y en algún momento nos llega a todos, ¿sí? Bien. Estoy acá revisando un poquito los apuntes, digamos, ¿no? Entonces, acá hay una cuestión a ver, digamos, en esto de la inteligencia artificial versus la inteligencia humana, ¿sí? La inteligencia artificial se está pudiendo implementar en muchísimas, digamos, cuestiones técnicas, ¿sí? Tiene un amplísimo grado de posibilidades de aplicación técnica, pero esas aplicaciones técnicas tienen consecuencias éticas también, ¿sí? Esas consecuencias éticas tienen que ver con que lógicamente va a cambiar y está cambiando y ya ha cambiado incluso la sociedad, la forma de relacionarnos, los trabajos,
nos pone incluso en un estado de ánimo, de temor, es decir, vamos a perder nuestro trabajo, nuestras profesiones, porque vamos a ser reemplazados por inteligencias artificiales, ¿sí? Entonces, eso hace que nosotros, digamos, veamos afectado nuestro día a día, aunque más no sea desde el punto de vista anímico, ¿sí? Entonces, eso hay que verlo, ¿sí? La cuestión es que por ahora la inteligencia artificial, al ser implementado, tener muchas posibilidades técnicas, puede ser efectivamente utilizado como un insumo, como una herramienta para desarrollar otras actividades, ¿sí? Por ahora no parece, hasta donde yo he leído, no parece que nos vaya a reemplazar en el corto plazo, ¿sí? Lo que yo veo es que en el mediano o en el largo plazo sí nos pueden llegar a reemplazar en muchos aspectos, incluso en cosas que nosotros llamaríamos propiamente humanas, ¿sí? Como el arte, la literatura, la filosofía, las ciencias humanas, etc. Y ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque estamos como en un tiempo en el que, digamos, como el que yo nombraba antes, ¿sí? En la economía de los datos, ¿sí? Donde los datos son vistos como activos, como materias primas, ¿sí? Como mercado, digamos, que permiten que se abra un mercado de datos. Eso ya lo vio antes de que entrara en auge todo esto. Ya lo vio Jean-François Lyotard. Es un filósofo reciente, digamos, de hace 2 o 3 décadas atrás, donde escribe un texto que se llama La condición posmoderna, y la idea principal es explicar por qué hoy por hoy el conocimiento se genera para venderse y entra en circulación, ¿sí? No tanto en función de que puede revelar alguna verdad, ¿sí? sobre nuestra existencia, sobre el bien y el mal, sobre cómo organizarnos mejor políticamente, sino que es producido para ser vendido en la medida en que lo pueden comprar algunos pocos y tiene fines utilitarios, no fines trascendentales o fines metafísicos, fines humanitarios incluso, ¿sí? Fines éticos. No tiene fines éticos, tiene fines utilitarios, ¿sí? Que básicamente el poder de gobierno, ¿sí? Porque se asocia mucho el poder con el saber o el poder con el conocimiento. El conocimiento, hace algunas décadas ya se ha instalado que el conocimiento es poder, ¿sí? Por lo tanto, las inteligencias artificiales vendrían, ¿sí? a hacer una maximización del poder de producción de conocimiento que se traduce en poder privado o poder público. Ese es el problema. Esa es la cuestión. Incluso yo diría, la cuestión no es si la inteligencia artificial puede ser exactamente idéntica a la inteligencia humana, porque creo que en principio eso sería imposible. Ahora más adelante explico por qué, ¿sí? Sino que el problema está en que tanto las actividades políticas como las actividades de mercado de las grandes corporaciones, su impronta, ¿sí? para la realización de sus actividades es una impronta utilitarista, cuantificadora, resultadista y rentista. Eso comporta una alienación de la sociedad y una alienación del ser humano. Entonces, claro, si tenemos autómatas que piensan como autómatas y son sumamente precisos y expertos en lo que realizan, no interesa si son humanos o no, lo que interesa es que hagan ganar más dinero o que se traduzca en un dominio mucho más poderoso de la población, que se traduzca en poder a los fines utilitarios. Ahí está la cuestión. No importa si una inteligencia artificial va a ser más o menos humana o humanizable, o si se la puede humanizar. No interesa eso, lo que interesa es que se extrapolen, ¿sí? Se potencien, se desarrollen una de las dimensiones de la inteligencia humana, que son las que se corresponden justamente con la manipulación de los datos, que se traducen en rendimientos económicos y en rendimientos de aplicación de poder para el dominio. Y a eso van a tener acceso a algunos pocos. Ahí está la cuestión, ¿sí? Ya claro que para mí no puede equiparar a la inteligencia humana. Sí la ha superado en algunos aspectos, pero no va a ser inteligencia humana de por sí, ¿sí? Porque hay algunas cosas que no puede hacer, características que no va a poder tener la inteligencia artificial,
que es básicamente, en principio, ¿sí?, conciencia, empatía, sentimientos, ¿sí?, intencionalidad. En principio no puede manejar la intencionalidad, no puede desarrollar intencionalidad. Sí puede desarrollar objetivos, ¿sí?, pero que no se condicen necesariamente con que eso se pueda interpretar como intencionalidad. Porque la intencionalidad implica, ¿sí?, relaciones morales, relaciones éticas, afectivas, ¿sí?, simbólicas incluso, de sentido, culturales, aspiracionales. Y eso no lo puede desarrollar la inteligencia artificial, ¿sí? Porque la inteligencia artificial es específicamente, digamos, una simulación, ¿sí?, y una simulación cada vez más perfecta por repetición, pero desde un punto de vista formal, ¿sí? Y esa formalidad, hay algunos filósofos como filósofos del lenguaje, incluso filósofos epistemológicos, como John Searle, que dicen que, pensando sobre estos temas, ya escribieron hace algunos años, que el aspecto formal no tiene una estructura intencional ni causal, ¿sí? Causal quiere decir digamos, que comprenda, por ejemplo, y que se desarrolle y que actúe por causa y efecto, sino que actúa, dado que es formal, actúa por implicación, y esas implicaciones son de orden lógico. Por lo tanto, estamos frente a un robot, no estamos frente a un ser humano, ¿sí? Entonces, claro, la inteligencia artificial puede ser útil, ¿sí?, para recopilar datos, interpretar imágenes, ¿sí?, reconocimientos, cartografía, etcétera, digamos, ¿no? Crear sistemas expertos para realizar una tarea en concreto, ¿sí? Reconocimiento de palabras que funcionan para sistemas de traducción, etcétera, digamos, ¿sí? Pero todo eso depende, ¿sí?, exclusivamente incluso de los datos que le vayan aportando la producción teórica de los expertos humanos. No es algo que vaya creando la inteligencia artificial, ¿sí? Todavía siguen siendo necesarios, decía yo, los filósofos siguen siendo necesarios, incluso los programadores siguen siendo necesarios, los licenciados en política, en sociología, los psicólogos, incluso, ¿sí? Hay una cosa peligrosa también, es que se está intentando pensar si la inteligencia artificial se la puede utilizar para llevar adelante terapias psicoanalíticas. Donde yo, digamos, desde mi poquito conocimiento, entiendo, después algún psicólogo me lo podrá aclarar un poco más al tema, pero entiendo que en la experiencia psicoanalítica hay un trato humano ahí, ¿sí? Tiene que haber un trato humano, tiene que haber algo de transferencia, ¿sí? Entiendo yo que la terapia psicoanalítica puede basarse, o la inteligencia artificial para hacer psicoanálisis, es más, creo que psicoanálisis no haría psicoterapia, porque el psicoanálisis es de orden cualitativo, no de cuantitativo. Podría hacer psicoterapia porque puede recopilar datos de, digamos, interpretar un estado de ánimo en función de datos corporales biométricos, por ejemplo, ¿sí? Puede tener conocimiento de teoría conductista o cognitivo-conductual, pero ahí estamos en la punta del iceberg de lo que es la psiquis humana. Hay que ir más a lo profundo, ¿sí? Entonces yo creo, acá se despiertan un montón de suspicacias, un montón de pensamientos y de temores, que yo digo, bueno, primero hay que tener cuidado, ¿sí?, con cómo nos lo presentan a eso. Hay que saber distinguir qué sí y qué no. O sea, la inteligencia artificial no puede ser una inteligencia humana, ¿sí?, porque justamente es artificial. Y en todo caso nos podrá superar en cuestiones mecánicas, incluso aunque sea deep learning, porque es manejo de datos. Yo la experiencia que tuve es que no creaba conocimiento. Se manejaba en función de los datos que había en internet, de teorías anteriores, interpretaciones anteriores, y hacía alguna recombinación de eso, pero no agregaba conocimiento nuevo, y además algunas veces impreciso. Bueno, lo de la precisión se podrá corregir, pero digo, la inteligencia artificial podrá realizar análisis o podrá realizar pensamientos inductivos por un lado e hipotéticos por el otro, porque lo inductivo y lo hipotético implica un acto de creación que no están en los datos previos. Ahí está la cuestión.
Y el ser humano avanza creando teorías, ¿sí? Utilizando las herramientas de la lógica, utilizando las herramientas de la deducción, ¿sí? A partir de datos, pero además creando cosas que no están, o sea, conceptos, teorías, hipótesis, que no están en los datos, ¿sí? Además, cuando el ser humano trabaja con su inteligencia, creando datos y todo lo demás, decía antes, parte de la inteligencia tiene que ver con procesos emocionales, con procesos afectivos, con situaciones existenciales. Y todo eso en el ser humano puede ser tanto una contra, pero también puede ser un pro. ¿Sí? Que nos haga decir como dijo Arquímedes en algún momento, eureka, porque hay una cosa, ¿sí?, que le hizo encontrar el principio bajo el cual flotan los barcos en el mar, ¿sí? En fin, digo, es muy complejo todo esto, ya lo vamos a desarrollar con Millennial Estoico también, estas cuestiones, pero ya de por sí, digo, quiero distinguir un poquito eso. Una inteligencia artificial, digamos, no hay datos, por más de que se tenga una idea de que la ciencia en algún momento todo lo alcanza, y eso ya es un problema que lo expliqué antes en el vivo anterior que hablábamos de ciencia. Eso ya no es ciencia, eso es cientificismo, y es una forma, ¿sí?, de secta confesional de la ciencia. Eso es cientificismo. Presuponer que la ciencia todo lo va a alcanzar en algún momento, cuando no hay pruebas que nos indiquen eso, ¿sí? Porque la ciencia se queda siempre en una porción muy pequeña de la realidad, que es la realidad medible, observable y cuantificable, ¿sí? Y dado que la inteligencia artificial viene desarrollándose, digamos, a partir de lo que se desarrolla en las ciencias, que tienen esta limitación, ¿sí?, que no está mal tampoco, porque la ciencia no tiene que aspirar a más. Cada ciencia se dedica a lo que se dedica, punto. ¿Sí? Pero pretender que sobrepase esos límites, bueno, nada, es un tema, ¿sí? Entonces, nada, la inteligencia artificial puede resolver problemas mucho más rápido que nosotros, sobre todo si son de orden lógico, pero básicamente no tienen ni empatía, no tienen sentimientos, ¿sí? También hay otra pregunta, ¿pueden distinguir lo bueno de lo malo solo a partir de algoritmos? ¿Sí? Creo que no, porque en definitiva, lo bueno de lo malo nosotros lo deducimos, ¿sí?, en algún punto, lo valoramos conforme a cuestiones que son de orden simbólica, de patrimonio cultural simbólico, cualitativo, donde hay una amalgama y un entramado muy complejo, ¿sí?, de desarrollos teológicos religiosos, desarrollos ético-artísticos, desarrollos filosófico-antropológicos, políticos, sociológicos, que tiene que ver con la propia experiencia de vida que tenemos junto a otros, con toda la complejidad que tiene la vida humana singular más la social, ¿sí? Entonces, ahí hay algo que no va a poder hacer la inteligencia artificial. Y además, dado que es una inteligencia artificial creada por nosotros, seres finitos y limitados, también vamos a traducir esa limitación en nuestras propias creaciones, ¿sí? Y acá donde tenemos que tener cuidado, porque creemos que podemos tenerlo todo bajo control, cuando en realidad no. Y eso sí que realmente se puede salir de las manos. Porque hoy la inteligencia artificial también se está utilizando para algo que se llama tanatopolítica y necropoder, ¿sí? Es decir, el conocimiento científico utilizado como un modo muy eficaz de exterminio, de matanzas, que se traducen en, por ejemplo, armamento militar, ¿sí?, teledirigidos, etcétera, que funcionan con inteligencia artificial. Los drones, por ejemplo, los drones militares, funcionan con inteligencia artificial. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y acá me parece que la literatura universal y el pensamiento universal puede salir a nuestro rescate a la hora de
decir, o a la hora de plantear frenos con respecto a esto. ¿Por qué? Porque está lleno el pensamiento universal, la cultura, la literatura, la filosofía, la religión, están llenos de mitos que hablan de cómo la creación de los hombres, la creación que los propios hombres realizan y llevan adelante, se les sale de las manos y siempre tiene lados muy oscuros. ¿Sí? Siempre tiene lados muy oscuros. Está el mito de Adán y Eva, quieren acceder al conocimiento y ahí viene toda la debacle de la humanidad. A cierto conocimiento sin haber tenido algunos reparos. Esto yo no quiero decir, acá no hay que caer en una suerte de cuestión catastrófica ni posapocalíptica, ni caer en una tecnofobia. Hay que tener, digamos, reparos frente a la tecnofilia. ¿Sí? Eso es lo que yo digo. Hay que tener reparos frente a la tecnofilia, al optimismo exacerbado en la fe y en la esperanza de la ciencia, que está creada por hombres que son atravesados por intereses, que a veces no tienen ni la más mínima idea de lo que están haciendo, que no tienen ni el más mínimo reparo ético de ver cuáles son las consecuencias que tienen lo que van a crear. Y por eso acá se plantea también, algunas cuestiones que anduve leyendo, un criterio, una metodología, mejor dicho, un criterio, entre tantos otros que hay que tener, para llevar adelante una metodología de análisis crítico desde el punto de vista de la ética. ¿Sí? Que es básicamente, digamos, lo que se denomina como ética anticipatoria, ¿sí? Que es básicamente, primero, empezar a pensar cuáles son los peligros de la transparencia, porque a veces queremos que todo sea transparente, queremos saber qué es lo que se está haciendo, pero hay algunos riesgos a la hora de quedarse solamente en la transparencia de los estados, de las empresas y demás. No nos tiene que conformar la transparencia, que de hecho falta mucha transparencia sobre lo que hacen muchas empresas privadas, ¿sí? Sobre todo privadas. Las públicas no hay problema, porque lo publican todo, justamente, ¿sí? Los entes públicos. El problema es que no vamos a ver, a chequear nada de eso que los entes públicos digamos, dan a conocer sobre sus propias actividades en investigación y desarrollo tecnocientífico. Porque estamos muy ocupados consumiendo, evadiéndonos de un montón de cosas, etcétera. Estamos muy preocupados por... Entonces, incluso los entes públicos publican todo, pero ni se preocupan porque prácticamente nadie chequea eso. Y el que lo chequean y lo da a conocer, nadie le da bola. Entonces es un problema, ¿sí? Entonces, primero, análisis anticipatorio sobre los peligros que esto podría comportar. Y después, la cuestión de la transparencia. Porque dicen muchos filósofos que desarrollan análisis éticos sobre esta cuestión, que podríamos tener el riesgo de incluso, como nos quedamos solamente con la transparencia de lo que se está haciendo, corremos el riesgo de transparentar cosas atroces. ¿Sí? De que, bueno, total, esto se ve, esto es transparente, nadie engaña a nadie, sí, pero estamos haciendo algo terrorífico. ¿Sí? Hay que ver qué se hace con esa transparencia también. ¿Sí? Bien, y para decir una última cosa más sobre el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, básicamente, como había dicho antes, es simulación por repetición desde un punto de vista formal. La formalidad no indica necesariamente intencionalidad ni causalidad, ¿sí? Y por lo tanto eso no implica ni emociones, ni conciencia, ni intuición, ¿sí? Y se maneja por comparación de patrones, ¿sí? Y solo producen lo que está en el programa. Nada más. No hay un acto de creación nuevo, digamos, ¿no? Bien, entonces, hasta ahí, digamos, yo me quedaría con el análisis que hice. Disculpen si fue un poco desordenado, pero es un tema súper complejo, hay un montón de elementos. A ver, hay otra cosa más, la última cosa, para terminar de confirmar de que la inteligencia artificial no va a ser nunca igual a la inteligencia humana, ni va a poder reemplazarla, ¿sí? Que tiene que ver con que hasta ahora ninguna inteligencia artificial ha superado el test de Turing. ¿Sí? El test de Turing es un test que se desarrolla justamente para chequear si estamos en presencia de una inteligencia artificial que se comporte exactamente como una inteligencia humana, ¿sí?
Y el experimento básico es que ponen a un conjunto de personas en un área muy específica, supongamos, no sé, un filósofo o sociólogos o matemáticos, no importa, a conversar, ¿sí? Puede ser a través de un chat con esa inteligencia artificial sin saber si es una inteligencia artificial o un ser humano detrás, ¿sí? Es decir, es un experimento ciego. Y si ese experimento se hace con múltiples personas al mismo tiempo y esas personas terminan concluyendo que no es un ser humano el que está detrás, bueno, no ha pasado la prueba de test de Turing esa inteligencia artificial, porque no hubo, o sea, estuvo claro que no estábamos hablando con un ser humano, ¿sí? Y eso fue también la experiencia que tuve yo. Si bien es maravilloso la fluidez del lenguaje que tiene, ¿sí? Que no es 100% robótico el lenguaje, jamás me dio la sensación de estar hablando con un ser humano, ¿sí? Entonces ahí como falla. Está bien, yo ya sabía previamente que no era un ser humano. Habría que ver qué me pasa a mí si me ponen a chatear con algo o con alguien sin yo saber a quién tengo detrás, si a una máquina o a un ser humano. Pero lo que dicen hasta ahora, hasta donde yo he visto, ¿sí? Es que ninguna inteligencia artificial ha pasado ese test de Turing, ¿sí? ¿Qué hora es? Ya me pasé un poquito de la hora. Tengo ahí una pregunta. A ver. ¿Por qué caemos siempre en la dicotomía, ¿no? El versus. ¿Podría ser la inteligencia humana y la artificial? Ahí con mayúscula. Sí, podría ser la inteligencia humana y artificial. De hecho, lo que se trata es de distinguir, ¿sí? Porque algo que tenemos que poder hacer es establecer diferencias para poder distinguir. De hecho, también lo hacemos para ver si algo bueno o algo es malo, si nos gusta o no nos gusta, si es correcto, si es ético o no. Entonces, yo diría, la cuestión es distinguir qué es una inteligencia humana y qué es una inteligencia artificial, y saber que no es lo mismo, ¿sí? Entonces, como conclusión, yo diría, la inteligencia artificial, hasta donde he investigado y por lo que he pensado y reflexionado, nunca va a poder ser equiparable a una inteligencia artificial. Pero ese es el menor de nuestros males. El problema, ¿sí?, es el tratamiento utilitarista, técnico, rendimientista, ¿sí?, que están usando algunas personas, que son las que impotencian y desarrollan y financian esta inteligencia artificial para algún tipo de supremacía, de control y demás. De hecho, ya se sabe que China es la que hoy actualmente, si bien hoy China no es la líder en inteligencia artificial, porque la líder es Estados Unidos, con sus grandes corporaciones como Google, Facebook, Apple, ¿sí? Si bien hoy tiene la supremacía Estados Unidos, ya se sabe que China tiene el objetivo de ser o de tener la supremacía en inteligencia artificial para el 2030, y es la que actualmente está haciendo por lejos la mayor inversión en investigación y desarrollo en ese campo, ¿sí? Entonces, acá sí hay cuestiones de poder. Ese es el mayor de nuestro problema. No si una inteligencia artificial es humana o no, o es idéntica a una humana o no, es un problema menor para nosotros, y además yo diría, es un problema señuelo o un problema distractor para los verdaderos intereses. No interesa que la inteligencia artificial sea humana. Lo que interesa es que sea eficiente, ¿sí?, como en tanto máquina, para el dominio de determinadas tareas que pueden llevar, repito, al rendimiento económico o al rendimiento en términos de poder, ¿sí? Ahí está la cuestión. Ese es el menor de los males. No interesa. No hay que discutir más si la inteligencia artificial es parecida, igual o idéntica a la humana. Lo que hay que discutir es qué se hace con la inteligencia artificial, para qué se usa, quién la usa, quién la desarrolla y quién la financia. Ahí está la cuestión, me parece, ¿sí? Esas son mis primeras conclusiones, ¿sí? Sí, sí, ese es el mayor de los miedos, claramente, ¿sí? Lo que hay que hacer es instalar el tema en la opinión pública sobre estas cuestiones, ¿sí? Esa es la cuestión, ¿sí? Sí, los verdaderos intereses... los verdaderos intereses no se esconden, andan silenciosos, que es distinto, ¿sí? En el curso sobre Foucault explico y desarrollo bien por qué. Explica Deleuze, ¿sí?, que es el gran intérprete de Foucault,
que no hay nada oculto respecto del poder, está todo ahí. Lo que pasa es que hay que saber dónde ir a ver, hay que saber ver y hay que querer ver. Es como les decía, los entes públicos publican todo lo que hacen, es todo transparente. El problema es que nadie va a ver, ni nadie sabe dónde ir a ver. Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes sabe dónde, por ejemplo, ¿no? ¿Sabe dónde ir a ver o a buscar las versiones taquigráficas escritas, textuales, de lo que los diputados y los senadores, ¿sí? Charlan en el recinto, en el Congreso para sacar nuevas leyes? ¿Alguien se toma ese trabajo de los que está acá? Nadie. Y es todo público. Lo hacen adelante de nuestros ojos. Si lo queremos ver, lo vamos a ver. Hay que saber dónde buscar, cómo leer y cómo interpretar. ¿Sí? O lo que Foucault decía, hay que saber extraer enunciados. Los enunciados es lo relevante, básicamente, de lo que se está diciendo. A ver, está claro que hay una búsqueda mundial inocultable por desarrollar la inteligencia artificial para algunos fines, ¿sí? Pero no se está viendo esos fines claros porque digamos, no estamos extrayendo lo relevante porque nos quedamos con lo irrelevante, que es lo que dije recién. Si se parece o no a una inteligencia humana, la inteligencia artificial. No importa, no interesa. La pregunta es, ¿quién, qué y cómo está haciendo, ¿sí?, algo con la inteligencia artificial? Esa es la cuestión, ¿sí? Bien, veo otra pregunta y ya voy cerrando con esto. Entonces, ahí. ¿Existe la posibilidad de que una proposición sea falsa? Sí, o sea, es muy sencillo, porque una proposición es una afirmación sobre algo, ¿sí? Una proposición es justamente un enunciado, en lógica. Y un enunciado es, repito, una afirmación de lo cual yo puedo chequear si se condice o no con la realidad, ¿sí? Una proposición es, por ejemplo, la ventana está cerrada. Entonces yo voy, chequeo, contrasto, ¿está cerrado o no está cerrada? ¿Sí? Eso es una proposición. Si yo digo cerrar la ventana, eso no es ninguna proposición, ¿sí? Es un pedido imperativo. Nada más, yo no puedo chequear empíricamente la frase cerrar la ventana. Es un mandato, un imperativo, ¿sí? Ahora, yo sí puedo ir a chequear una proposición, porque dije la ventana está cerrada, y voy y veo si está cerrada o no, ¿sí? Es lo que tiene algún grado de verdad en sentido lógico, digo, no, o en sentido de verdad con minúscula, digamos, ¿sí? Otra pregunta, dice Miguelón, si todo se reduce a relaciones de poder, ¿hay una forma de prescindir de ese poder? Bueno, desde Deleuze, desde Foucault, desde Guattari, no. Porque estamos atravesados todo el tiempo por relaciones de poder microfísicas que después se hacen macro, ¿sí? Y cuando digo microfísica, una microfísica del poder, es decir, el poder es dinámico, se mueve todo el tiempo, está en la pareja, está en el trabajo, está con los vecinos. Por eso el poder no es algo intrínsecamente malo o bueno, ¿sí? Es constitutivo de nuestra antropología. Tenemos relaciones de poder todo el tiempo. Y es lo que establece las propias dinámicas de nuestras relaciones y vínculos, ¿sí? El problema es que sí, después se utilizan para fines maquiavélicos, por así decirlo. Pero no hay nada por fuera del poder. Incluso lo que creemos más neutral, objetivo, desde la ciencia, que está infinitamente atravesado por relaciones de poder, por intereses, etc. De hecho, Lyotard ya fundamentó por qué lo que hoy se conoce como producción de conocimientos es producción de conocimiento para ser vendido, y solo algunos pocos pueden comprarlo. Y conocimiento es poder, y poder bajo la forma de dominación, ¿sí? Eso, ¿sí? Básicamente. Eso no es volver a Hegel. Claro, vos lo decís, de Vic lo decís por la dialéctica del amo y el esclavo. No necesariamente, porque esa dialéctica del amo y el esclavo no es lo mismo que las dinámicas o relaciones de poder que explica Foucault, ¿sí? Podría haber un elemento
pero no lo hay. ¿Por qué? Porque Hegel lo que hace es buscar una regla universal para el comportamiento humano. Y eso ya la posmodernidad e incluso, digamos, el postestructuralismo francés, por ejemplo, se da cuenta que en ciencias humanas no hay reglas universales como en la física, necesarias y universales. Entonces, ¿qué es en todo caso lo único común, pero que además eso común es variable a lo largo de toda la historia? Las prácticas. Por tanto, en las dinámicas humanas no hay leyes. En todo caso, hay algo un poco menos pretencioso, dice Foucault, que podemos extraer de ahí, que no podemos extraer leyes necesarias universales. Podemos extraer en todo caso, ¿sí?, normas. Pero esas normas son intrínsecas a cada época y responde siempre a prácticas. Y las prácticas no necesariamente siempre tienen continuidad a lo largo de la historia. ¿Sí? Puede haber interrupciones, puede haber saltos, puede haber discontinuidades en el devenir de la historia humana. ¿Sí? Lo que siempre hay son prácticas, pero las prácticas van cambiando. Por eso después Foucault hace toda una teoría de diagramas de poder y nos dice cómo son los distintos diagramas de poder que cambian, ¿sí? Por tanto, no responde necesariamente a la lógica del amo de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, ¿sí? Aún no se supera esa cuestión de amo y esclavo. Bueno, yo comparto con que no se supera y comparto con que hay una dimensión de esa dialéctica, pero no hay que tomar la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel al pie de la letra, ¿sí? Hay que ver cómo la podemos resignificar y reinterpretar en el hoy, porque las dinámicas van cambiando, no son siempre exactamente iguales, ¿sí? Bueno, gente, hasta acá inteligencia artificial. Por hoy dejamos. Espero encontrarlos y verles digamos, el domingo que viene. Ya vamos a ver sobre qué tema hablaremos. Si alguno me quiere escribir por privado y proponer algún tema para ver si ver yo después si estoy en condiciones de plantearlo y de conversarlo, buenísimo, me avisan, me escriben, no hay ningún tipo de problema con eso. Me encantaría que lo hagan porque además me tiran ideas y yo voy viendo qué puedo y qué no y sobre qué tengo información o formación incluso, porque otra cosa, no es lo mismo información que formación, y ahí hay una diferencia también con la inteligencia artificial y la inteligencia humana, ¿sí? Cosas distintas. Bien, eso. Háblenme, tírenme ideas, lo que ustedes quieran. Nos vemos el domingo que viene en el mismo canal y a la misma hora. Les mando un abrazo grande y que estén todos muy bien. Gracias. Ahí me dicen qué lindo escucharte. Bueno, gracias. Qué lindo que tengan ganas de escucharme y que les resulte interesante. Si cometo errores, me los dicen, me corrigen y no hay ningún problema, ¿sí? Ahí, David, gracias a todos. Marian Molina, amigo querido, amigo de la vida, te mando un abrazo grande, te extraño y ojalá nos volvamos a ver dentro de poco tiempo. Un abrazo, saludo acá a mi Marian y a la familia, a los chiquitos. Bueno, debería hacer un vivo de hasta qué fondo podemos llegar en dificultad en la filosofía con la IA. Bueno, yo seguiré chateando con la inteligencia artificial a ver por dónde me lleva todo eso. Un abrazo grande para todos. Nos estamos viendo. Chau. Buen domingo y buen arranque de semana mañana. Nos vemos.